Bueno, y estamos hoy con Francisco Erice, naturalista argentino. En nombre de Factor Biótico te doy muchísimas gracias por habernos recibido tan gentilmente en tu casa. ¿Cómo se inicia esta relación con la naturaleza? ¿Qué hecho de la infancia recordás? ¿Algo puntual? ¿Qué vivencias? ¿O qué libro? ¿O qué imágenes se te vienen a la cabeza? Bueno, cuando yo era chico me encantaban los animales y mi entretenimiento, mi actividad preferida era la visita al zoológico. Yo sabía que sí iba con frecuencia, pero después en mi familia me cuentan que mi abuelo me llevaba varias veces por semana al zoológico. Sí, zoológico de Palermo. Y que, por ejemplo, el día que nació mi hermano, en el año 46, o sea, yo tenía 3 años en ese momento, mi abuelo me llevó al zoológico y luego a la clínica a ver a mi madre y conocer a mi hermanito. Y mi pregunta para mi madre fue: mamá, ¿vos conocés al facoquero? Que me había impresionado, además un personaje llamativo y con un nombre que también me había impresionado. Y bueno, y esto siguió así durante toda mi niñez y adolescencia. Yo coleccionaba los libros que podía encontrar sobre temas de vida silvestre, que en esa época no eran muchos. Yo tenía, creo que 12 años más o menos, y me hice un cuadro sinóptico de todos los antílopes del mundo y he anotado dónde, en qué libros en mi biblioteca tenía alguna ilustración de cada uno, ¿no? Digamos, mi toma de conciencia fue respecto de la conservación de la diversidad biológica, porque también en la adolescencia, prácticamente entre el único grupo donde uno encontraba interés en la vida silvestre era entre los cazadores. El resto de la gente parecía indiferente a estos temas, salvo paisanos en el campo que sí tienen siempre un ojo para lo que ven y alguna simpatía. Por lo tanto, también me embarqué en la cacería. Pero en cuanto tuve una cámara fotográfica en las manos y fotografié algún animal, entonces descarté totalmente la idea de la caza y me volqué por ese lado. Había tenido alguna cámara sin teleobjetivo y qué sé yo, con la que sacaba fotos en el zoológico. Pero por primera vez estuve sacando con una cámara, con algún teleobjetivo, y en el año 64, 65, no, un poco antes. Sí, yo tenía 18, 19 años. Cazar con armas, porque los animales están siempre lejos. Tal vez si me hubieran dado binoculares y una libreta de apuntes, y si me hubieran orientado por ese lado, probablemente lo hubiera tomado. Pero la única forma de relacionarse con un animal silvestre era cazarlo y hacerlo embalsamar, por eso sí, sí, hacerlo embalsamar. Hay un premio que continúa hasta ahora. En este momento lo otorgan la BBC junto con el Museo Británico de Historia Natural. Un
premios de fotografía de naturaleza en varios rubros y luego un premio máximo que es el fotógrafo de naturaleza del año. Bueno, yo lo fui en el año 67 con una foto de unos guanacos en el río Santa Cruz, precisamente. Yo sabía que lo que me gustaba era la naturaleza. Pero uno no tiene, en esa época, uno no tenía una idea muy concreta de cómo eran los estudios de biología. Por de pronto, nunca me gustó la anatomía y la zoología que uno veía en el colegio era anatomía comparada. La anatomía del langostino, qué sé yo, entonces esa parte a mí no me interesaba. Nadie hablaba de ecología, de etología, de comportamiento de los animales, que esas cosas sí me hubieran enganchado. De hecho, eso sí lo tenía a través de mis libros. Pero para mí la educación formal en biología pasaba por otro lado. Por otro lado, también yo sí ya frecuentaba el Museo de Ciencias Naturales, tenía amigos allí, pero cuando uno visita a estos amigos en los sótanos del museo, encuentra que estas personas viven en el sótano del museo, salen poco, claro. Eso tampoco era muy... y también, bueno, mis padres fácilmente me hicieron ver que ganarse la vida de esa manera iba a ser bastante difícil. Entonces, en cambio, yo tenía buena disponibilidad para las matemáticas, la física, la química, entonces ingeniería. Que no concluí, estuve bastante cerca de completar mis estudios, pero digamos, los desactivé primero un poco cuando se me dieron oportunidades de ejercer como naturalista en ecoturismo. Y con idea entonces de ir más lentamente, pero ir dando una de las materias que me faltaban cada tanto. Pero después, como esto me agarró tan de lleno, realmente era un impedimento para mi desarrollo en ecoturismo, el tema de pretender ir completando las materias de ingeniería. De todos modos, nunca me arrepentí del entrenamiento en ingeniería porque creo que me resultó útil en todo lo que fueron tareas organizativas, administrativas después, o sea, como director de la Fundación Vida Silvestre, como presidente de Parques Nacionales. Creo que todo el entrenamiento en toma de decisiones que uno adquiere en la Facultad de Ingeniería después en estas actividades rinde sus frutos, ¿no? Primero me molesta que la fauna esté huidiza por ser perseguida y después me molesta pensar que lo que yo estoy viendo, fotografiando ahora, mañana no va a estar. Entonces uno empieza a querer defender las áreas naturales. Bueno, hoy en día tenemos algo muy importante que es la creación de nuevos parques. El sistema de parques se sigue extendiendo. La administración de los parques, yo creo que la mayoría de los argentinos estamos insatisfechos con nuestra administración pública, creemos que no es de buena calidad. Y por supuesto, Parques Nacionales no es una isla. Entonces, con todos los manejos gremiales que se hacen y donde entonces la promoción no depende de los méritos, sino de las trenzas, la calidad de los equipos baja. Es decir, no es una meritocracia. Aparte, con todo los
los procesos que tenemos en la Argentina, no hay, digamos, políticas de Estado muy firmes en materia de parques nacionales. La única está sí la de creación de nuevas áreas, que tuvo un gran impulso durante los 90 y que se ha retomado ahora en buena medida con un presidente que declara estar totalmente a favor de la creación de nuevos parques. Así que esto es bien interesante. En general no está muy explicado en qué consiste el parque binacional, porque puede haber dos parques contiguos de distintas nacionalidades y es como el parque Iguazú y el parque Do Iguazú. Pero hasta qué punto va a haber una administración coordinada o conjunta, eso está por verse. Yo no he visto todavía ejemplos de esto. Sí, puedo comentar una pequeña iniciativa con respecto a un parque binacional. Cuando teníamos el litigio con Chile por el campo de hielo continental, yo hice una propuesta. Por un lado, se la entregué a María Julia, que era mi esposa en aquel momento, o si ya estábamos separados, igual la relación lo permitía, para que le alcanzara al presidente. Y por otro lado, también se la comenté al gobernador Néstor Kirchner en una oportunidad que hicimos un crucero juntos en un catamarán. Mi propuesta era que de un lado, es decir, la zona en litigio es parte de parques nacionales. Es decir, de un lado está el Parque Los Glaciares y del otro está el Parque Chileno O'Higgins. Y la verdad que esa área podría ser binacional. Es decir, no va a producir recursos, porque es un área, el único recurso posible es el turismo, y en todo caso, eventualmente podía haber una administración conjunta de esa área y repartir la recaudación si la hubiera. Esa era mi propuesta, la verdad, para mí no se justifica que estuviéramos tironeando para algo que debería seguir siendo lo que está haciendo hoy en día. Una ley necesita ser implementada. Cuando las leyes no son implementadas, es como si no existieran. Y por el contrario, yo siento que el hecho de que sea ley, si realmente no me veo obligado a cumplir, entonces al final relativizo todas las leyes, digamos, ¿no? O sea, no debiera haber leyes que uno no va a hacer cumplir. Ahora, por supuesto que hay muchas cosas que toman su tiempo. A mí a veces me dicen, pero no es una irresponsabilidad crear nuevos parques sin tener presupuesto para abarcarlos y qué sé yo. Yo digo no, porque si uno esperara a que estuviera, que la administración de parques fuera rica para ampliarla, no ocurriría nunca. Entonces hay que crear primero la necesidad y entonces después luchar por los recursos para esa necesidad. Entonces, en estos parques multijurisdiccionales que ya hay en Chubut y Santa Cruz, todavía no me queda muy claro cómo van a funcionar, pero está bien, la iniciativa está bien, aunque tome un tiempo llegar a coordinar el manejo, en fin, es una asignatura pendiente. El
Parque Quebrada del Condorito, que tiene un área que es Parque Nacional y un área que es Reserva Hídrica Provincial. La Reserva Hídrica Provincial funciona en teoría como zona de amortiguamiento. Este es un esquema muy bueno que deberíamos tener en muchas áreas, pero obviamente esto exige un poco, como en el caso de los parques, más que en los parques binacionales, realmente una coordinación entre las dos administraciones. Lo ideal es que hubiera reuniones periódicas de los administradores y que se pusieran de acuerdo en políticas. Yo creo que no hemos llegado a ese grado de madurez, pero eventualmente debería ser así. Bueno, yo he sido vicepresidente de la Fundación Iberá. Una cosa que siempre me divirtió mucho, porque que los correntinos elijan a un porteño para, para una ONG propia es interesante. Pero, y he estado bastante involucrado en un momento dado, fui también asesor honorario de la ministra de Producción de Corrientes para el tema del Iberá. Es un proceso, yo creo que fue en el año 83 que se creó la Reserva Natural del Iberá provincial. Y en un primer momento lo que hicieron fue implementarla en un área media chica de su extensión total, con buenos resultados. La primera vez que yo fui a Iberá fue en el año 66. Hicimos una salida en bote de 2 días y no vimos prácticamente nada. Ningún caimán, ningún carpincho, ningún lobito de río, pero pernoctando en uno de esos embalsados, donde había unos laureles, un bosquecito de laurel, de esos sobre tierra flotante, ¿no? Uno de mis compañeros desde arriba del árbol vio un ciervo de los pantanos. Eso es todo. Y en pocos años, a partir de la protección, empezó a cobrar vida, empezaron a verse animales y demás. Se nombraron una serie de guardaparques, todos surgidos del elenco de mariscadores, o sea, los antiguos cazadores furtivos. Y muchos eran muy buenos conocedores y se pusieron el sombrero de guardaparques en serio. Sí. Había uno de ellos que tenía un conocimiento botánico del Iberá impresionante. Y luego aparecieron 2 novedades en la evolución de esta reserva. Apareció Tompkins. Tompkins, mi primer contacto con él fue una vez en Bariloche, porque no sé si Tompkins o Ted Turner, no, yo creo que Ted Turner, de Turner Television, que había comprado la estancia La Primavera, previamente de Felipe Larrivière, le pidió a Larrivière una reunión para que les contáramos de prioridades de conservación en la Argentina. Y a esa reunión fuimos Mauricio Rumbol y yo en Bariloche, y éramos los expositores. Así la conocía Jane Fonda, que es interesante. Sí. Y la vi en una película reciente y está muy bien. Sí. Bueno, en esta reunión
donde vino Tompkins, ahí fue donde lo conocí, ellos querían ver las prioridades de conservación en tierras privadas. Algo muy interesante porque en aquel momento gente que donara plata para comprar tierras para la conservación era algo totalmente inédito, ¿no? Entonces, primero les hicimos un esquema de lo que estábamos tratando de lograr en parques nacionales. Recuerdo que yo en ese momento era jefe de gabinete de asesores. En ese momento estábamos creando una serie de nuevos parques. Se había conseguido una donación del Fondo Mundial para el Ambiente, el Global Environmental Fund, para desarrollar 5 nuevos parques en la Argentina. Por supuesto no había plata para crearlos, pero sí había plata para montar estructuras, para armarlos si se creaban esos parques. Y tenían que corresponder a prioridades de conservación globales, ¿no? Y dentro del equipo de Felipe Larrivière me tocó a mí capitanear esta iniciativa. Bueno, como parte de lo que expusimos, yo conté las tratativas en que estaba para crear el Parque Monteleón, que después fracasaron por mi parte, y entonces ahí lo retomó Tompkins. Ese proyecto le había gustado, no lo necesitaba mientras Parques fuera a hacerlo, pero cuando fue imposible que Parques satisficiera las pretensiones del propietario, entonces ahí entró él, que hizo que la Fundación Vida Silvestre comprara las tierras con el dinero que él le daba y después las donara a parques nacionales, y así está el Parque Monteleón. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de otras áreas a las que Parques no iba a poder acceder, estaba el Iberá. Y él fue después a Liberá y le gustó, y empezó a comprar tierras en el Iberá. Dentro de eso, algunas partes habían ya sido declarados parque provincial, pero en pequeños sectores. Y entonces él compró varias estancias dentro de la reserva de Liberá, algunas porque eran las que quería y otras porque venían en el paquete. Pérez Compán vendía, vendía todas, no vendía estas obras. Sí. Y después él ha ido vendiendo algunas y conservando otras que se han consolidado como centro de conservación. Hubo otro detalle más, y es que independientemente, un expresidente de la Fundación Vida Silvestre había formado una pequeña ONG y consiguió que el Jeff le diera una donación para hacer un plan de manejo de la reserva de Liberá. Una cosa un poco atípica porque normalmente el plan de manejo lo hace la autoridad de aplicación. Esto de que una ONG por las suyas, sin haberlo acordado con el responsable de la administración, vaya a hacer un plan de manejo, es un poco raro porque después no se sabe si le van a dar bolilla o no. En ese momento yo traté de establecer esos canales porque en interín fue cuando la ministra de la Producción me nombró asesor honorario para estas cosas, y entonces traté de hacer algún convenio para enlazar estas dos partes, pero la duración de mi ministra no fue lo suficientemente larga, así que... Y después ese plan de manejo
se hizo tenía alguna que otra imprudencia y creó bastante ruido. En realidad por falta de tacto político, porque la Argentina, los terratenientes son muy celosos de su propiedad, como es lógico. Entonces, si uno menciona, con la sola mención de la posibilidad de expropiación, ya se crea un clima adverso. Y entonces había un área que iba a ser el área núcleo y en el plan de manejo se decía que en el futuro se podrá agrandar, que un mecanismo que tiene el Estado es la expropiación. En realidad eso no hace falta ponerlo porque existe, está en las leyes, pero no conviene mencionar esto. Así que yo creo que ese fue el... Y luego había algunas restricciones de uso que, si no vienen acompañadas de algunos beneficios, no van a ser bien aceptadas. Puede mostrar que sí, pero el impuesto inmobiliario lo vamos a bajar en función de que ustedes se adapten a esto, es otra cosa. Entonces, pero claro, quienes hacían el plan de manejo no podían prometer nada porque no tenían... Bueno, entonces eso creó un clima que además hubo unas empresas agropecuarias que quisieron indicar el arroyo Ayuí. Y el Ayuí, que era un lindísimo arroyo natural, y qué sé yo, y es un curso navegable inclusive, y esto en beneficio de dos propietarios de los dos lados. En este caso no era para energía, sino para riego de arrozales y qué sé yo, pero se creaba un lago, no me acuerdo si eran 10 o 12.000 hectáreas donde no lo había, y la Fundación Iberá se puso en marcha contra eso, y entonces digamos, los interesados trataron de desacreditar a los conservacionistas en general. Entonces, se creó una fundación Iberá para los correntinos. Y entonces ponían en las tranqueras de todas las estancias Iberá para los correntinos y qué sé yo. Consiguieron convencer a los productores agropecuarios que la conservación en Corrientes apuntaba contra ellos. Entonces, esto trajo bastante, y además con la figura de un foráneo como Tompkins, entonces había un clima bastante feo. Por suerte, ahora esto se ha ido cambiando, ¿no? El punto es, cada vez que se hace una gran represa de llanura, va a haber un impacto ecológico importante, porque aunque más no sea, se anegan grandes extensiones de valle fluvial, que es un hábitat siempre escaso. No es lo mismo las hectáreas de valle fluvial que las hectáreas en el medio de la estepa. Hay mucha menos de valle fluvial que de estepa. Ahora, obviamente, también la humanidad tiene necesidades de supervivencia, el recurso energético, etcétera. O sea, siempre la voluntad de preservar el hábitat natural se encuentra con la necesidad de aprovechar ese hábitat natural, y hay que buscar el punto de equilibrio. Ahora, cuando uno analiza proyectos hidroeléctricos,
tendría que tomar, o energéticos, tendría que tomar en cuenta la ecuación ambiental. Es decir, cuánto se pierde en materia de ambiente y cuánto se gana para la sociedad en recursos. Y en este caso la ecuación daría espantosa. Yo creo que había todo un conjunto de expertos, de exministros de energía y demás, que habían determinado que de 22 proyectos posibles, este era el de más abajo, ¿no? Y si bien a mí me corresponde opinar sobre los aspectos ambientales y no sobre los económicos, porque obviamente no es mi tema, sin embargo, uno percibe fácilmente que si después va a tener que traer la electricidad a lo largo de 2000 kilómetros, por lo menos mis resabios de ingeniería me hacen ver que eso no parece económicamente conveniente. Por otro lado, admitiendo que puede ser necesario sacrificar un ambiente natural por otras necesidades de la población, acá estamos más allá de la simple costo de esa pérdida de hábitat, porque este es el último río glaciar importante, tiene una característica muy especial que amerita su preservación. Y además también toca dos otros aspectos ambientales muy importantes. Uno es el sistema del lago argentino, que es sitio de patrimonio mundial. Entre la Argentina, al haber firmado el acuerdo del patrimonio mundial de la UNESCO, regenteado por la UNESCO, y al haber propuesto el Parque de los Glaciares como parte de esto, se comprometió a no hacer nada que pudiese perjudicarlo. Entonces, es un compromiso nacional. Y, pero no a no hacer nada que obviamente lo perjudique, sino nada que pudiera perjudicarlo. Y la verdad es que no sabemos, es decir, que cuánto puede perjudicar el tema de esta transformación en el río. Yo he visto estudios iniciales que hacían prever modificaciones en el nivel del lago casi prácticamente seguras. Y después se ha ido modificando, inclusive últimamente, cuando hubo la audiencia pública en el Congreso, en la cual yo participé, sí, ya desde el Ministerio de Ambiente se habían propuesto algunas limitaciones como para reducir estos riesgos. Pero entonces uno podría decir, sí, la probabilidad de daño baja, pero desaparece. Y el tema es que si uno tiene cosas de un valor absoluto, no las puede poner en riesgo. No, la verdad que hay apenas un 10% de chance de que esto se arruine, se complique. No, tenemos que estar absolutamente seguros y nuestro conocimiento de las consecuencias ambientales de nuestros actos sigue siendo muy limitado. Por otro lado, también encontramos la otra cosa de gran valor de conservación es la población de macatoviano, que si bien nidifican a lo largo de un área más amplia en la cordillera, sabemos en este momento que toda la población en invierno
baja a la costa y se mantiene en tres rías. La ría del Río Chico, la del Santa Cruz y la del Gallegos. Pero la del Gallegos está bastante complicada al estar al lado del río Gallegos, contaminación, etcétera, qué sé yo. Así que eh, la, los verdaderos valores, las verdaderas áreas a preservar para ellos son la ría del Santa Cruz y la del Río Chico. Y aparentemente últimamente la más utilizada era la ría del Santa Cruz. Nuevamente aparecieron planes, es decir, con estas nuevas propuestas para tratar de minimizar esos riesgos, con idea de que las obras se harían en tales meses, que se aseguraría que el caudal, en fin, una serie de manipulaciones, pero que tampoco dan garantías. Entonces, probablemente el macatoviano sobreviva, pero probablemente, no seguramente. O sea que seguimos corriendo el riesgo de perder una cosa única que tiene la Argentina, una especie totalmente endémica. Entonces, estos son los casos en que para mí corresponde el principio precautorio. Es decir, en la duda nos abstenemos. Ahora, es decir, así que a mí no me cabe ninguna duda que nunca debió encararse esa obra y que es peligrosa, trae riesgos ambientales importantes. Ahora, yo me alegro mucho de no ser presidente de la Nación, no tener que tomar la decisión, porque el gobierno anterior nos dejó comprometidos con los chinos. Y con todo un tema de seguridad jurídica. Por suerte nosotros no necesitamos eh, contemplar mucho las consecuencias de los incumplimientos respecto de lo comprometido anteriormente. Y entonces podemos seguir diciendo, no, esto no debe ser. Pero lindo problema para un gobierno. ¿Podrías nombrarnos personas que por sus aportes, sus descubrimientos, considerás como referentes en el conservacionismo, tanto de Argentina como del exterior, ¿no? Referentes, o sea, que yo pueda decir que fueron mis mentores, bueno, eh, los que pueden haber sido mis mentores hoy en día ya no están, ¿no? José María Gallardo, que, que siempre me abrió las puertas del Museo de Ciencias Naturales y que eh, realmente tenía una disposición a tratar de atraer a la gente interesada en la biodiversidad y estimularlos. Luego también en el Museo de Ciencias Naturales estaba William Partridge, que era un ornitólogo fabuloso, que estuvo estudiando sobre todo la avifauna de Misiones, pero lo pagó con su vida porque adquirió mal de Chagas y se murió joven. Que también era otro de mis receptores en el Museo de Ciencias Naturales y donde yo veía otro tipo de perspectiva. También en la Argentina, Claes Olrock, el ornitólogo sueco que se convirtió en el super ornitólogo de la Argentina, también tuve bastante trato con él, sobre todo en el tema de divulgación y guías. Con Jorge Rodríguez Mata y Mauricio Rumbol hicimos la guía Collins de las aves de Sudamérica, y en una época él iba a participar en el equipo, pero falleció antes de que fuéramos redondeando el tema, ¿no? Pero teníamos bastante
contacto. Y después en el campo internacional sí he tenido muchos, porque además con el tema del ecoturismo, yo trabajaba en una compañía que organizaba estos cruceros especializados y que llevaba siempre un grupo de naturalistas eh, que preparaban al público, que dábamos conferencias, aparte de luego acompañarlos como guías en tierra, ¿no? Sí, hubo una serie de años donde yo me pasaba 3 meses por año yendo a la Antártida, en varios cruceros sucesivos, pero también exploramos el Ártico, me tocó también el Océano Índico, este, y el buque tenía otros destinos. Una vez me pidieron que fuera a Indonesia, pero justamente en ese momento yo no podía por otras razones y se me lo perdí. Este, pero allí sí tuve contacto con varios de los popes mundiales de conservación, y bueno, lo que me enriqueció bastante. Tal vez uno de los más influyentes no fue por ese lado, sino que es William Conway, que era el director de la Sociedad Zoológica de Nueva York, que después se convirtió en la Wildlife Conservation Society, entonces, Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, un gran amigo de la Argentina. Él vino en periodo de vacaciones y se enamoró de la Patagonia, y después fue un poco el que impulsó, fue el padre de la Fundación Patagonia Natural. Él impulsó esta ONG local. Y ese fue bueno, es porque todavía vive, es un hombre ya bastante mayor, pero eh, que realmente sí ha sido uno de mis mentores, digamos. Estoy en la comisión directiva de Aves Argentinas, en el comité editorial para la preparación de la revista. En este momento estoy representando a Aves Argentinas en la coalición que formamos en defensa del Zoológico de Buenos Aires, coalición de organizaciones no gubernamentales y veterinarias, y varias cosas de este estilo. Eh, eh, Salidas a la naturaleza, sí, el año pasado para mí fue un año prolífico porque pude pasar un mes visitando parques nacionales de la India, luego 20 días visitando áreas naturales del Pantanal y del Plan Alto brasileño, y por último, en noviembre visité un sitio fantástico en la quebrada Humahuaca para ver las tarucas, el ciervo andino del norte. Sacamos un artículo de 10 páginas con Marcelo Canevari en el último número de Aves Argentinas. El área habitada por huemules en la Argentina es mucho más pequeña que el área habitada por las tarucas. Aparte, la taruca ha coexistido durante mucho tiempo con el hombre andino y ha aprendido a tenerle miedo. Entonces, son muy difíciles de ver, no son numerosas, pero hay tanto hábitat casi inaccesible en la cordillera norte, que una cierta población consigue sobrevivir. Mientras estaba como director general en la Fundación Vida Silvestre, obviamente este era un tema que me tenía que preocupar. Teníamos un departamento de educación ambiental, habíamos producido unos manuales para los docentes y habíamos hecho convenios con gobiernos provinciales para hacer unos cursillos
para docentes, que habían tenido mucho éxito, y esto era una línea que estaba funcionando bien cuando yo estaba como director general. Después, hasta dónde se continuó o no, no puedo decir. Y ahora, ¿cuánto está incorporado hoy en día? ¿Hasta dónde está en las currículas? Eso no tengo idea. Aparte, aunque esté en las currículas, si alguien no entrena a los docentes, no creo que pueda ser muy eficiente. La otra cosa que sí hice con respecto a educación ambiental fue una fantástica oportunidad que me dio en su momento la editorial Atlántida, la revista Gente, que me encargaron la confección de un libro en fascículos, el gran libro de la naturaleza argentina. Y esto fue una pieza que fue muy apreciada por los docentes. Yo he encontrado pilas de veces docente del interior que me decía, sí, para nosotros esto era la piedra angular para enseñarles a nuestros alumnos y qué sé yo. Y eso lo sacó gente que siempre con los fascículos uno tiene un punto de arranque alto y después va bajando un poco, pero eran inicialmente unos 120.000 colecciones, y después vendieron los derechos a la Asociación de Diarios del Interior, y ahí vino otra tanda, así que la cantidad de estos elementos que estuvo, y además estaban, digamos, yo los había escrito con ánimo de que fueran escuetos pero fáciles de leer, muy concisos, sí. Así que creo que eran un muy buen instrumento para los docentes. Bueno, sí, yo tuve durante varios años el programa de Maravilloso Mundo de los Animales, donde lo que yo tenía que hacer era seleccionar los documentales entre los que llegaban al canal por los paquetes que compraban, y luego hacer una presentación y un cierre tratando de vincular esa temática a cosas de la Argentina. Uno curioso porque tiene actualidad. Un día presento un documental del campo militar de Salisbury Plains, donde era un campo de entrenamiento militar. 1 o 2 veces al año entraban las tropas, tanques, tiraban cañonazos, pero después no pasaba nada. Entonces esto actuaba también como reserva natural. Creo que le habían dado la categoría de reserva natural, ¿no? En Inglaterra. Porque la perturbación era muy puntual, no tenía grandes consecuencias. Y entonces la naturaleza seguía su curso. Y mi comentario, cuando cerré el programa, fue qué bueno sería que se hiciera algo así con Campo de Mayo. ¿Por qué Campo de Mayo? Porque nosotros sabemos que una de las ecorregiones más amenazadas de la Argentina es el pastizal pampeano. Es decir, quedan muy pocas muestras de pastizal pampeano. Y la extensión de Campo de Mayo es importante, y hay pocas tierras del Estado Nacional en condiciones de convertirse en área protegida de pastizal. Y aunque haya perturbaciones en el área de Campo de Mayo, la naturaleza se puede recuperar bastante rápido, sobre todo en un ambiente de pastizales, no digamos en un caso de Alersal, por ejemplo, que va a tardar mucho tiempo en volver el Alersal, pero
el pastizal, si están las plantas, se va a recuperar. Me alegró cuando el presidente lo anunció. Es un proyecto que tiene complejidades, porque al estar inmerso en un medio suburbano, ejercer el control y la vigilancia, como usted particularmente se puede imaginar, es difícil. Me parece más viable la figura de esas reservas naturales de la defensa, es decir, antes se llamaban reservas naturales militares, donde son áreas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero que han sido destinadas a la conservación de la naturaleza y donde el manejo se hace de forma coordinada entre parques nacionales y la fuerza que sea. También es una de esas cosas que, si usted me pregunta, ¿y cómo están funcionando? ¿Están teniendo éxito? La verdad no sé, pero es otra de estas fórmulas posibles y que en la medida en que evolucionemos pueden dar resultados. ¿Cuál sería la ventaja? Es que tener un ejército de guardaparques para asegurar el control de Campo de Mayo puede ser difícil, pero tener al ejército ayudando en esa tarea ya lo hace más fácil. Yo creo que hay cada vez más artistas que se inspiran en la naturaleza. Bueno, en la naturaleza ya desde hace mucho tiempo, si uno mira en los tesoros de la pintura, en qué sé yo, va a haber paisajes naturales y qué sé yo, pero hoy en día creo que hay más artistas que quieren tomar como inspiración alguna parte de la diversidad biológica o qué sé yo, y esto por supuesto siempre ayuda a introducir el interés por la naturaleza en la cultura, ¿no? Y vinculado con eso el interés por su conservación. Y esta inspiración puede ser media superficial o puede ser con mayor entidad.